Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la Familia del Derecho. Bueno, agradeciendo como siempre todos los mensajes que nos han enviado a lo largo de toda la semana, y también algunos llamados y gente que también ha concurrido al estudio para asesorarse respecto de su caso. Como siempre les decimos, estamos de lunes a viernes, 19:30 a 21 horas, en Avenida Alvear 358, primer piso. Esto es en Benavides, en pleno centro de Benavides. Recuerden que estamos a 3 cuadras de la estación de Benavides y a media cuadra de la plaza central de Benavides. Les vuelvo a recordar el horario de atención de 19:30 a 21. Pueden estar allí concurriendo para cualquier duda que tengan respecto a algún tema, o tal vez, como siempre, también somos repetitivos en ese aspecto. Les ha llegado alguna carta de documento, algún telegrama laboral, alguna demanda. Recuerden también que muchas veces lo que llega, como lo que dice el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y tiene un formato que normalmente es con sello medalla de un juzgado, entiendan que significaría la existencia ahí o el envío de una cédula. Para ese caso les solicitamos que concurran, obviamente nuestro estudio está a su entera disposición, a un abogado a los efectos de poder asesorarse, interiorizarse sobre todo de qué se trata esa cédula, porque bueno, muchas veces es el inicio ya de un reclamo judicial. Como también les recordamos, nuestro estudio no cobra la consulta, lo único que pedimos es la colaboración de un alimento no perecedero, o en su defecto, porque a veces la gente de alguna manera no puede concurrir con el alimento no perecedero. En ese caso la consulta será de 50 pesos. Para adquirir alimentos, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Bueno, como dice mi esposa, realmente agradecemos la cantidad de llamados, de gente que ha venido al estudio, gente que nos ha llamado de distintas zonas, de Escobar, de Mateo, de San Martín. Tenemos mucha gente que nos llama, mucha gente nos ve en José C. Paz, y mucha gente que ha venido también recomendada. Muchas gracias también a todos los que nos ven desde hace tiempo y nos recomiendan. O sea, realmente estamos agradecidos realmente que nos tengan confianza, nos recomienden. Nosotros siempre decimos, si usted no tiene problemas y el programa le sirvió, bueno, recomiéndelo a un vecino, recomiéndelo a un amigo, recomiéndelo a un familiar, y de esa forma también que pueda sintonizar esta señal va a ser de bendición, porque también va a poder recibir, además de poder nosotros resolverle o intentar resolverle el problema jurídico que tengan, también va a poder recibir la palabra de Dios, y eso también lo va a ayudar mucho en su vida. Antes de empezar con los temas de hoy, quería hacer un par de comentarios respecto del tema de la inseguridad que seguimos teniendo. Todos los días tenemos artículos graves de muertos. Otra chica más apareció muerta en el SEAMSE, una chica chaqueña que apareció en las mismas circunstancias en las que apareció Ángeles Rawson. Lamentablemente esta chica también estaba desaparecida desde hacía un tiempo y apareció ahora en el SEAMSE. Aparentemente no fue violada como en el caso de Ángeles, pero bueno, otra muerte más. Y respecto del tema de los jubilados, hoy en Clarín salió que desde lo que va del año ya van 28 muertos, 28 jubilados muertos. O sea, hay que tener la mayoría en entraderas. Este tipo de cosas son las que yo digo, bueno, tomemos conciencia, pensemos un minuto, realmente cuando hablamos de los futuros políticos que nos van a gobernar. Siguen todavía insistiendo en las bondades del Código Penal. Pensemos realmente si realmente se ocupan de nosotros, porque acá estamos todos los días viendo una muerte, ya nos acostumbramos a tener entraderas, hay policías que mueren. Tratemos de pensar esto, tratemos de endurecer las penas, no, o sea, bajo ningún concepto bajar las penas a este tipo de delitos, endurecer las penas y tratar también de que a los reincidentes no se les dé posibilidades, porque este tipo de cosas, lamentablemente, si uno endurece las penas y favorece, o sea, el régimen tiene que ser un régimen de premios y castigos, y al que adentro del penal se rehabilita y hace las cosas bien, como nosotros conocemos muchos casos, incluso ahora en poco tiempo se va a estrenar una película del penal de Olmos, donde se ve realmente cómo mucha gente que ha cometido delitos reconoció el haberlos cometido, se entregaron a Cristo y hoy están preparados para volver a reinsertarse en la sociedad y ser personas de bien. Y otros que tienen la posibilidad y están en el penal y lamentablemente salen y a los 2 días o a los 15 días vuelven a delinquir. El Señor no entra a la fuerza. A veces uno se le da la posibilidad
le siembra la semilla, habla de Dios, pasan en el penal, a veces están en población, y los que están en el pabellón cristiano, muchos de los que están en el pabellón cristiano, muchos también lamentablemente vuelven a reincidir. ¿Por qué? Y no sé, o sea, realmente uno no entiende por qué, a lo mejor teniendo una familia que los apoya, teniendo una esposa, hijos que están afuera, realmente vuelven a delinquir. Pero a lo mejor necesitan un tiempo más en el horno y el Señor tiene que seguir trabajando en ellos. Pero lo que yo sí planteo en serio es que el reincidente no se lo saque, que el reincidente cumpla la condena completa. Y si hablamos de penas como al violador que la Cámara consideraba, Cámara de Casación, una jueza sale a decir, no, porque realmente es aberrante que un violador esté condenado a 50 años de prisión. ¿Por qué es aberrante que un violador esté condenado a 50 años de prisión? Si está probado que violó a 8 mujeres, 50 años de prisión me parece totalmente razonable. En otros países hay castración química. Acá estamos hablando de que una persona sin ningún derecho agarró 8 mujeres, las violó y ocasionando un trauma que les va a durar de por vida, y tenemos una jueza, encima mujer, que se pone de al lado y dice, no, pobre violador. ¿Qué pobre violador? Acá tenemos que pensar en los derechos de la gente, y tenemos que tratar de, cuando votemos gente que se ocupa de nosotros, no de los delincuentes. Si los delincuentes, la persona que transgredió la ley tiene que ser sancionada, el que comete un delito tiene que ser sancionado, y tenemos que empezar a tener tolerancia cero, y cuando nosotros empecemos a tener tolerancia cero, el país va a empezar a funcionar mejor. Si más lejos, hoy estaba parado acá cerca, donde no hay giro habilitado, tipo girando en una avenida donde se les viene un camión de ganado, tuvo que hacer una maniobra apresurada para evitar chocarlo. ¿Por qué? Porque a un señor se le ocurrió frenar en donde hay un semáforo, no hay giro autorizado, y el tipo frenó para evitar darse una vuelta a manzana para poder cruzar la avenida. Ese tipo de cosas tiene que ser sancionada. Ese tipo de actitudes son actitudes criminales. Ese camión que tuvo que hacer una maniobra apresurada con el ganado cargado atrás, podría haber provocado un accidente por culpa de un estúpido que no quiere dar una vuelta a manzana para evitar gastar un poco más de combustible. Ese tipo de cosas son las que yo considero que tienen que también ser sancionadas. O sea, desde los delitos hasta las penas más leves. Hay que tener tolerancia cero para que la gente empiece a respetar las normas, desde lo más chico a lo más grave. Exactamente. Bueno, para comenzar entonces, el tema que empezamos a tratar ya, sí. Vamos a hablar, sobre todo en primer término, vamos a hablar del tema de la violencia familiar, teniendo en cuenta de que ya vas a comentar concretamente un caso, bueno, que ya ha sido resonante, sí. O sea, la semana pasada, o sea, hace unos días, hubo un caso de una pareja de guardavidas que eran triatletas, ¿no? Y salió en el artículo, dice, detuvieron al esposo de la triatleta asesinada. Detuvieron en Jujuy cuando hacía preparativos para cruzar la frontera al marido de Mariana Horowitz, de 41 años, la triatleta asesinada el miércoles de la semana pasada en Mar del Plata. Ariel Ito, dice acá, guardavidas de 47 años, está acusado de haberle disparado a su mujer tras una discusión. Estaban separados y ella había ido a la casa a buscar a su hijo de 5 años. Ito, dice, escapó en una camioneta que abandonó a pocas cuadras y la policía le perdió el rastro hasta hace 2 días, cuando alguien le reconoció en Humahuaca y acercó el dato al fiscal Mariano Moyano. Entonces yo digo acá, este señor, si se lo puede decir señor, fue muy valiente, ¿no?, para disparar a su mujer, pero después no enfrenta las consecuencias de la ley y se quiere escapar del país, se quiere ir a Bolivia. Estaba en Humahuaca ya listo para cruzar la frontera. Son cobardes, son simples cobardes que no se bancan, a lo mejor que la mujer quiere rehacer su vida, creen que son los gallos del gallinero y que quieren tener ellos su vida y la mujer tiene que estar atada a ellos de por vida. Esos cobardes tienen que ser sancionados. Yo siempre digo que la ley de violencia familiar tendría que tener una reforma y no tiene que excluírselo del hogar, tiene que ir detenido. La restricción de acercamiento no sirve. Cuando un tipo es violento, la mejor forma de que ese tipo no vuelva a cometer un hecho de violencia en los 90, 180 días, es que esté detenido. Entonces ahí, si al violento se lo detiene, la mujer puede estar tranquila y en 90 días, o 120 o 180 días, lograr buscar un lugar donde vivir, conseguir un trabajo y empezar una nueva vida, sin
temor, porque no hay derecho que una persona tenga que vivir con miedo o enfrentar a una basura que después termina matándola, como en este caso. Y que después tiene miedo de enfrentar a la ley, porque ni siquiera se la banca. O sea, se quiere escapar, cruzar la frontera, bancátela. Si sos guapo para matar a tu mujer, bancátela y enfrentá a la ley como corresponde. Hacete cargo. Pero este tipo de cosas, lamentablemente, estas basuras abundan. Y tenemos todos los días casos que vienen así, que le pegan a la mujer, que le amenazan a la mujer, padrastros que quieren abusar de las hijas de su pareja, que celan a las hijas de su pareja. Hemos tenido un caso donde el padrastro quería propasarse con la hija de la pareja y la celaba. Si la chica estaba con algún chico, le empezaba a decir prostituta, le decía de todo, le insultaba de arriba abajo, cuando él no tiene autoridad para decirle nada, porque además el padre de sangre consentía que tenga sus amistades, que salga, porque es una chica de 18 años, y este tipo energúmeno, que evidentemente la estaba celando porque no la veía como hija, sino que la veía como mujer, la insultaba de arriba abajo. Entonces son cosas que uno tiene, ese tipo de insultos, uno no tiene que decir, bueno, no, me insultó nada más. Esos insultos son violencia, eso es violencia de género, y eso hay que denunciar. O sea, uno no tiene que quedarse, bueno, me insulta, después se le pasa, él es bueno, él me da de comer, él trabaja para mantenernos, como muchas veces dicen. Pero bueno, tenés que entenderlo. Vos calculás que tu papá no está y él es el que pone todos los meses la plata para mantener la casa. He escuchado muchas veces a mujeres que toleran la violencia con tal de que el tipo no se vaya y puedan seguir manteniendo la casa. ¿Qué más van a tolerar? Mañana el tipo de golpe quiere propasarse con sus hijas, ¿también lo van a tolerar? Seamos claros, cuando se pasan los límites, cuando ya no hay respeto, eso es violencia familiar. Si el tipo es bueno, que se somete a un tratamiento psicológico, que le pida disculpas y después veremos si, después que hace el tratamiento psicológico y controla la violencia, después veremos si ella puede volver al hogar y estar con esta persona. Pero cuando, ¿qué vamos a esperar? ¿Que pasen al segundo paso, que ya son los golpes? La violencia verbal es violencia. Nosotros hemos tenido muchos casos, incluso de hombres que son atacados permanentemente por la mujer. Sos un inútil, sos un inservible, sos un vago, no servís para nada, levantate, anda a trabajar. Tipos que a lo mejor venían del trabajo. Nosotros tenemos un caso concreto, el tipo trabajaba todo el día, llegaba a la casa, prendía el televisor, se ponía a ver la televisión y la mujer venía y se le paraba al lado a insultarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que prever. ¿Por qué? Porque ese tipo hoy puede venir al estudio y hace el reclamo, pero puede que no hace el reclamo, de golpe un día se calentó, la mujer viene, le dice todo, agarra un revólver, mete un tiro, y él no es el violento. La violenta fue ella cuando fue y lo insultó todo el tiempo. Lo que pasa es que uno no conoce las reacciones de la gente. Si uno permite, viene, lo insulta todo el día, eso es violencia familiar. Entonces, ese tipo de actos son condenables, y uno tiene que decir, bueno, me insultaste, listo, no estamos hablando de que una pelea, estamos hablando de si son reiteradas. Uno tiene que ir a hacer la denuncia y alejar y pedir la restricción de acercamiento del violento hasta que a lo mejor un poco de tiempo en el medio, separados, le ayuda a reflexionar. ¿Te parece? Sí, así es. Tenemos una consulta acá, en este caso de María de Benavides, donde ella nos dice: tengo a mi expareja excluido del hogar. Ahora, por los daños que él me causó, ¿lo puedo demandar por daños y perjuicios? Técnicamente no. O sea, el tema es, la ley no habilita el tema de daños y perjuicios. Si son demostrables, se puede. Lo que sí podés eventualmente es, la violencia familiar te habilita a pedir el divorcio, no sé si están casados. Pero el tema de la violencia familiar, el tema de la violencia familiar en sí no es indemnizable. O sea, no se habla, como todo, o sea, si estamos hablando de violencia y llegó a golpes, se puede reclamar daños y perjuicios. O sea, depende del grado de violencia. Todo eso tiene que ser probado. Si uno tiene testigos de la violencia, si uno tiene testigos, eso se puede llegar a demostrar y eventualmente reclamar daños y perjuicios, pero como cualquier acción, necesitamos pruebas. Con testigos, si hay lesiones, con las pruebas de las lesiones, se puede llegar a reclamar, pero eso sí, como todo, necesita pruebas. En caso de que sea violencia verbal, no. O sea, en ese caso no se puede llegar a probar. Sí
si la violencia verbal fue prolongada en el tiempo y ocasionó un daño psicológico, en ese caso sí se podría hacer. Bueno, tenemos otra consulta más, en este caso dice de Verónica. Verónica nos dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Dice respecto de violencia familiar y falta de pago de cuota de alimentos. Gracias, nos pone. Hay que hacer el reclamo, o sea, hay que hacer la denuncia de violencia familiar. En la Comisión de la Mujer puedes hacer la denuncia de violencia familiar y el tema de los alimentos, reclamarlo en un proceso aparte, porque si bien la ley te habilita a pedir los alimentos en el mismo expediente de violencia familiar, lo que hacen los juzgados de familia hoy es tratar al tema de violencia familiar en forma separada del tema de los alimentos, como un expediente aparte, y de hecho se está pensando en armar juzgados específicos de violencia familiar para tenerlos separados del tema de familia, de cualquier causa de familia, quieren ser de violencia y el tema minoridad, porque la realidad es que están tapados los juzgados de causas de violencia de género que entorpecen el resto de las causas, porque muchas veces hacen la denuncia, después no las continúan, los juzgados están obligados a fijar la audiencia igual, el equipo técnico está esperando que vengan a las entrevistas, a veces no van a las entrevistas, y entonces ese tipo de cosas lo único que hacen es entorpecer. Entonces van a armar una estructura, un juzgado de violencia familiar, y los juzgados de familia van a poder trabajar otras causas donde realmente se los necesita, como casos de tenencia, regímenes de visita, y que muchas veces no tiene posibilidades de fijar fechas de audiencia porque lamentablemente la ley de violencia familiar establece que las audiencias tienen que ser fijadas con urgencia, ¿no? Sí, también recordemos que en el caso de violencia familiar, lo que nos habilita por lo pronto la ley no solamente es de iniciar, sino que también, como vos bien decís, la ley también consagra la posibilidad de que se fije una cuota alimentaria de carácter provisorio. Si esa cuota no es fijada, bueno, se deberá automáticamente o inmediatamente o de manera conexa, digamos, muy simultáneamente, tratar de iniciar ya el reclamo de los alimentos para poder que le fijen cuota alimentaria. Mientras tanto dura el proceso de violencia familiar. Se entiende que a partir de que se dictan las medidas, esto hay que tener muy en cuenta, de que aún cuando se dictan las medidas, las personas tienen, o sea, en este caso las víctimas, las que inician el trámite, deben concurrir al juzgado para retirar el oficio y luego llevarlas a la comisaría. No se hace de oficio, muchos juzgados tratan, en la medida de lo posible tratan de hacerlo, pero si no la misma víctima tiene que retirar el oficio en el mismo juzgado y llevarlas a la comisaría. Y a partir del momento en el que el victimario es notificado, recién ahí empieza a surtir efecto las medidas de exclusión de hogar, de restricción de acercamiento e inclusive las de reintegro del hogar. Porque es importante saber de que la persona que se tiene que ver obligada a tener que retirarse de su hogar por efecto obviamente de la violencia, puede pedir entre las distintas medidas el reintegro al hogar. Esa medida también va a ser ordenada cuando se ordenen todas las medidas autosatisfactivas, pero tienen que ser ordenadas y establecidas. Otra cuestión que yo quería comentarles antes de seguir avanzando con el tema. Cuando se hace la denuncia, no se queden con la denuncia en la mano en la comisaría de la mujer, ya sea que se haga en la comisaría de la mujer o en alguna comisaría, sino que tienen que llevar esa misma denuncia ante el juzgado. En este caso, si hablamos de San Isidro, tiene que concurrir a Ituzaingó 340 y sortear para que cualquiera de los 6 juzgados les puedan asignar obviamente como causa y pueda ordenar estas medidas, que un juez pueda resolver la cuestión. No se queden con la denuncia. Mucha gente a veces viene al estudio y dice, bueno, la verdad que puedo hacer la denuncia y nada más, y la denuncia por ahí ya tiene un mes y todavía la persona del violento todavía permanece en el hogar, todavía siguen cometiéndose los mismos hechos de violencia. Entonces, a partir del momento en el que se haga la denuncia, concurra a, en este caso si es San Isidro, es al Palacio de Tribunales para poder hacer el sorteo. Cuando se haga el sorteo, recién ahí podrán concurrir un abogado. En el caso, si bien esto también hay que tenerlo claro, para el caso de violencia familiar no es necesario que usted, para que le asignen o sobre todo se haga el sorteo y pueda hacer la denuncia, no requiere en ese instante, en ese mismo momento, un abogado. Sí es importante que luego se contrate uno a los efectos de poder, primero, que se ordenen todas las medidas que uno va a solicitar, en el caso de los alimentos también, o sea, porque para nosotros es fundamental que no solamente se pueda amparar a la víctima en ese aspecto de la sobreprotección con las medidas autosatisfactivas, sino que además es importante que se pueda fijar cuota alimentaria, y hasta ahí el tema del régimen de visitas, porque nosotros también, muchas veces también en el estudio se ha asesorado a muchas personas que tienen en contra acciones de violencia familiar
Y también dentro de esas medidas el juzgado lo que hace es restringir el contacto inclusive con los hijos. Entonces ahí es complicado de que el supuesto o potencial victimario o responsable de la víctima de violencia familiar pueda retomar el contacto con los hijos, con lo cual ahí tendrá que presentarse en el caso a través de, como digo ya, de un abogado, hacer el descargo pertinente y pasar cuota alimentaria y poder ver la posibilidad de poder restablecer el contacto con los hijos cuando ya se ha decretado, pero es poco probable que eso también pueda ocurrir. Sí, lo mismo cuando tienen lesiones, no dejen de ir al cuerpo médico forense, a veces tienen lesiones, tienen marcas y no van al cuerpo médico forense, tienen que ir. Nosotros muchas veces vienen en el estudio y les decimos, ¿por qué no fue? No, pasa que no tuve tiempo, o no quería perder el día de trabajo. Vayan a hacer los estudios en el cuerpo médico forense, es importante. Además, se lo ordenan, tienen que ir. Lo mismo si le dicen, vaya al psicólogo, al equipo de psicólogos de acá de, fortalecimiento familiar. Muchas veces los mandan a fortalecimiento familiar de Tigre. Bueno, vayan. Si les están diciendo que vayan porque es importante para ustedes. Es importante dentro del marco de la denuncia que están haciendo. El hermano Pedro Gómez nos manda un mensaje, dice que queridos hermanos, estoy orando por ustedes. Dice, por favor, no se olviden del hermano Pedro Gómez. Nosotros no nos olvidamos. Pedro, mañana estamos por San Martín. Si quiere, llámenos cerca de las 10 de la mañana y podemos encontrarnos en San Martín y vemos el tema suyo, a ver qué trámite le están dando en el juzgado. Muy bien, yo tengo un mensaje más, en este caso dice, hola, mi nombre es Lucas, dice, quisiera ver si se pueden comunicar conmigo, por favor, dice, por un asunto penal. Bueno, Lucas, en todo caso, después del programa trataremos de contactarnos con usted. Obviamente desde ya seguramente usted no quiere dejar en público sobre todo su consulta, se entiende porque es en cuestiones penales. Ya en los próximos programas lo que sí vamos también a tratar van a ser temas de asuntos penales, si bien no entrar en el detalle del delito concretamente, sino algunas medidas que hacen a la excarcelación, cuándo se puede peticionar, frente a qué situaciones concretas, para el caso justamente sobre todo de gente que tal vez ya está condenada porque ya han tenido o han llegado a un abreviado o finalmente ya hay condena y han cumplido, porque hemos tenido casos en esta semana, han cumplido ya el plazo de ley que se establece y aún todavía no tienen las medidas de libertad. Medidas alternativas de coerción o tratar de pedir, como es un sistema progresivo, pero el sistema progresivo funciona en tanto en cuanto adentro del penal se cumplan con las normas, tengan conducta. Hay veces que vienen los familiares y nos dicen, no, porque mi hermano ya cumplió, y viene y me traen las hojas de conducta y le secuestraron una faca, le secuestraron drogas, tuvo incidentes dentro del pabellón. Esas cosas, por más que sean cosas normales dentro de un penal, si uno pretende lograr la medida alternativa de coerción o lograr algún beneficio como previo a la libertad condicional, no son admisibles. Entonces uno no puede estar con droga dentro del penal, no puede ingresar droga al penal, no puede estar con facas. Son cosas que parecen obvias, pero la realidad es que no es obvio. Hoy hay droga en los penales, hay facas en los penales, tienen celulares en los penales, todos. O sea, ingresar un celular no es permitido y sin embargo me llaman de los penales con los celulares. Entonces la realidad es que si le encuentran el celular, le van a anotar en su legajo. No sé hasta qué punto es conveniente que ustedes violen las normas y después pretenden acceder a los beneficios. Traten de respetar el sistema, porque es una prueba. Ustedes respetan el sistema estando encerrados, es más probable que lo vayan a respetar estando en libertad. Ustedes están en un sistema penitenciario, tienen que cumplir con normas. Eso se lo tratan de enseñar para que es justamente en donde fallaron. Ustedes los que están encerrados justamente porque no supieron adaptarse a la sociedad donde se les imponen normas y ustedes tienen que cumplir con las normas. El que está en un penal no cumple las normas y entonces tiene que cumplir una sanción. Si adentro del penal, donde tienen que supuestamente resocializarse, reinsertarse en la sociedad, no estudian, no trabajan, no aprenden un oficio, no tratan de socializar, se muestran agresivos, se muestran violentos, tienen peleas con facas, obviamente no se les va a conceder ningún beneficio adicional. No van a tener ningún sistema de salidas transitorias, ni van a darle... si tenemos un juez, obviamente que razone. Hay jueces como Axel López que si tiene facas y si tiene actitudes violentas seguramente se lo va a dar porque esa es la mentalidad de él. O sea, tenemos jueces que dan vergüenza. Pero un juez que realmente piense en la sociedad se va a dar cuenta que un tipo que es violento y que está
detenido por homicidio o por robo agravado por el uso de armas, no se lo puede dejar en libertad si el tipo no muestra claramente que está estudiando, que está trabajando, que está mostrando un comportamiento ejemplar. No se lo va a dejar en libertad. ¿Por qué se lo va a dejar en libertad? Para generar un problema más adicional a la sociedad. Ya tenemos demasiados delincuentes sueltos como para soltar más delincuentes. Los que están cumpliendo, bueno, quieren salir, hagan conducta, si no, no van a salir. Eso es lo que tienen que entender. La única forma de salir es cumpliendo las normas. Eso es sencillo. A veces los familiares no lo entienden. No lo entienden porque la realidad es que cuesta en la Argentina que la gente entienda que las normas tienen que ser cumplidas. Ese es el problema. Entonces, si no cumplen las normas, no vayan a pedir beneficios porque no los van a tener. Bueno, muy bien. Tenemos otra consulta. En este caso dice, bueno, hola, estoy imputado, dice, en una causa de lesiones culposas por un accidente de tránsito. No tengo novedades con el abogado. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? Es lo que nos dice. No nos deja su nombre. Pasá por el estudio cuando quieras. Tráenos los datos que tengas. Eventualmente, si querés, podemos acompañarte, conviene para ir a la fiscalía. Vemos a ver en qué estado se encuentra la causa. Puede ser que a lo mejor si no tenés novedades, a lo mejor archivaron la causa, deberían haberte notificado. Es raro que tu abogado no te haya notificado respecto de si hay alguna medida o si tomaron alguna declaración indagatoria. Hay que ver el estado de la causa. También es importante, más que nada, porque un accidente fue, ¿no? Sí. Bueno, es importante también para ver, eventualmente la compañía de seguros también va a intervenir en esto para ver tu grado de responsabilidad. Así que cualquier cosa estamos a tu disposición. Es Avenida Alvear 358, primer piso, en Benavides. Es entre Jujuy y La Rioja. Mucha gente no ubica porque tiene dos numeraciones. Es 358 que figura en la puerta y es a la altura del 2700 de... Tengo una llamada al aire. Si nos están llamando, no nos pueden llamar porque estamos al aire. Mándanos mensajitos de texto, por favor. Es a la altura entre Jujuy y La Rioja, a 1 cuadra de la plaza y a 3 cuadras de la estación. Sí, sobre todo yo quería hacerle hincapié a la persona que nos consultó el último, sobre todo en materia de accidentes de tránsito. Tengan en cuenta que cuando ocurre el accidente de tránsito no soy responsable cuando hay lesiones o cuando se da el homicidio por el hecho de tener el seguro. No es el seguro paga y no soy responsable por el hecho en sí mismo. Tengan en cuenta que si se comete lesiones, en el caso como nos comentaba este consultante, lesiones ya sean culposas, obviamente, o bueno, habría que ver bien claramente cuál es la calificación legal que se ha hecho en el marco de este accidente, por un lado, y por otro lado, en el caso de homicidios, sobre todo culposos, tengan en cuenta que no el hecho de que tengan seguro los exime de responsabilidad penal. No, seguro. Se podrá eximir de responsabilidad civil en cuanto a que si el seguro determina, y por medio obviamente de un juicio, donde cuando se hace un juicio de accidentes de tránsito en materia civil, no solamente se le reclama en este caso al conductor, al titular registral, que ya también vamos a tener otro programa para hablar respecto en materia de accidentes de tránsito, a quiénes son los que pueden ser pasibles de ser demandados en un accidente de tránsito, los distintos tipos de agentes o, digamos, legitimados activos que se pueden encontrar cuando lo que reclamamos es un accidente de tránsito. Por un lado, pero lo que yo quería hacer hincapié sobre todo es en esto. Tengan en cuenta que el hecho de tener un seguro vigente, si ocurre que existe una muerte en el marco de un accidente de tránsito donde uno es responsable, el simple hecho de tener seguro no lo exime a que se inicie la causa penal y que desde ya se pueda cumplir o haya alguna sanción condenatoria en este aspecto, inclusive en el caso de homicidios desde ya obviamente con intención, como son los dolosos o los preterintencionales. Si cabe pena de prisión, no crean que por el hecho de tener concretamente el seguro los puede eximir de pasar por la faz penal en este aspecto. No, será incluso en faz civil en la medida que no sean tenidos como responsables directos para que el seguro se pueda responsabilizar. Incluso en la faz civil también hay que demostrar que el accidente no fue por culpa de uno. O sea, si el accidente fue ocasionado por culpa del conductor, la compañía de seguros puede eventualmente, o por culpa de ambos, se puede decretar lo que se llama culpa concurrente, en cuyo caso ambos son responsables. Entonces la compañía puede indemnizar, pero hasta un porcentaje, no va a cubrir todo el accidente. O si es por culpa del conductor, la compañía no se responsabiliza. O sea, por ejemplo, si estaba sin un vehículo sin verificación técnica, sin el seguro, alcoholizado, drogado, bueno, son todos giró en U, como estaba diciendo hoy, si giró en una avenida y bueno, eso provoca un accidente. Bueno, la compañía de seguros en esos casos van a investigar y donde verifiquen que realmente no se respetaban las normas de tránsito de cualquiera de las formas,
en ese caso la compañía no se va a hacer cargo. O sea, uno tiene que entender que para que el seguro responda, uno tiene que no tiene que ser responsable del accidente. Si uno es responsable del accidente, la compañía no va a cubrir el accidente. Sí, también tengan en cuenta otra cosa, porque son simples sugerencias que uno le hace desde el punto de vista de la faz jurídica. Si son demandados en este aspecto, bueno, urgentemente concurran al abogado, y esto no es a modo de ser, digamos, un chivo de nuestro estudio jurídico, pero sí indefectiblemente concurra, porque mucha gente dice, bueno, estoy imputado del delito de lesiones culposas, y la verdad es que yo no he tenido momento de poder maniobrar o no he tenido responsabilidad. Sepan esto, para la faz civil, las causas eximentes de responsabilidad en un accidente de tránsito es la culpa de la víctima, la culpa de un tercero y el caso fortuito, que es aquel caso que indefectiblemente uno no puede prever. No sé, de alguna manera cayó justo un rayo o un trueno en el medio de la ruta y provocó un accidente. Entonces es un caso fortuito, del cual que es un acontecimiento súbito y de repente que ocurre y que no se puede prever. Entonces, frente a esa cuestión, o la culpa de la víctima o la culpa de un tercero, esas son las únicas causales eximentes de responsabilidad en la faz civil. Entonces tengan en cuenta que cuando están imputados es importante que hagan pie con un abogado en la fiscalía a ver y determinar cuáles son los hechos que denunció la víctima, porque a partir de la denuncia de la víctima es lo que lo marca el fiscal para poder encuadrar esa figura en una calificación legal y para encuadrarla y obviamente investigarla como delito, que es lo que obviamente un fiscal busca al momento de poder llevar adelante una investigación penal preparatoria. Bien, vamos entonces, sí, a una breve pausa. Recuerden entonces que nos pueden contactar al 15 5633 7347 o 15 3402 6641. Estamos de lunes a viernes, 19:30 a 21 en Avenida Alvear 358, primer piso. Esto es Benavides. Les volvemos a recordar, nosotros no cobramos en principio la consulta, pero sí pedimos un alimento no perecedero para poder colaborar con la gente más necesitada, que hemos tenido, gracias a Dios, muchas personas que a veces no solamente es una consulta, sino que aparte nos comentan su situación de necesidad, y frente a esa cuestión siempre nosotros apartamos esos alimentos que para nosotros es haber dedicado un rato de tiempo para poder asesorar a un consultante, y en base a eso también podemos ser de bendición para el que lo necesita. En su defecto, entonces, como les dije, si no cuenta con un alimento no perecedero, en ese caso sí, la consulta entonces es de 50 pesos. Muy bien, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia del Derecho. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otra chica no caiga en lo mismo que caí yo. Cuando vas a jugar al fútbol, ¿fumás? No jugás al fútbol. Y cuando vas a bailar, ¿fumás? No bailás, fumás. Y siempre que estás con tus amigos, ¿fumás? Sos infumable. Si no fumás, estás adentro. Bueno, volvemos entonces con el programa de La Familia del Derecho, en el último bloque del programa. Les leo entonces un mensajito. Desde ya, bueno, agradezco todos los mensajes. Ya vamos a estar, después de finalizado el programa, vamos a estar efectuando las llamadas que nos había dicho este consultante por una causa penal para ver si lo podíamos llamar. Ya me voy a estar comunicando. La consulta dice: doctor, estoy separada de mi esposo desde el año
1991 y quiero hacer el divorcio. Soy Esther, gracias, nos dice. Bueno, Esther, por el tiempo que llevas separada, puedes hacer directamente por la causal que se me ha causado objetiva, más de 3 años separados sin voluntad de unirse, no hay necesidad de que se presenten juntos ni nada, o sea, si vos querés divorciarte, tenés tiempo de sobra para poder plantear por esa causal el divorcio, se lo notifica, lo que sí necesitamos tener el domicilio de él, bien el domicilio donde está viviendo, o sea, lo interesante es que sepas vos dónde está viviendo la calle, el número, entre qué calles, para poder notificarlo como corresponde, y se inicia la demanda por esa causal, por más de 3 años separadas sin voluntad de unirte, y se fija una audiencia, en esa audiencia si él presta conformidad, obviamente por el tiempo que llevan separados, es una vida que llevan separados, automáticamente se transforma de presentación conjunta y pasa a sentencia. Así que, en todo caso, llamanos y combinamos para que vengas al estudio, te decimos la documentación que tenés que traer para iniciar la demanda de divorcio y bueno, es un trámite, así que es un trámite bastante sencillo, no es problema, cuando vengas te comentamos cómo hay que manejarse y podés encaminar tu vida como corresponde y cortar con el pasado y empezar una etapa nueva sin vínculos del pasado, ¿no? Así es. Bueno, tenemos otra desde ya, señora, la esperamos en el estudio, o bien llámenos, así podemos concertar la entrevista para poder atenderla en el estudio. Tenemos otra consulta, en este caso dice, soy Paola y mi consulta es por un trámite de filiación. ¿Ustedes hacen esos trámites? Gracias, muy bueno el programa, dice Paola. Bueno, gracias Paola. Sí, hacemos trámites de filiación. Lo que sí te comento rápidamente, para filiación nosotros primero lo que necesitamos es testigos para que puedan acreditar el tema de que vos hayas tenido o un noviazgo, una relación con esta persona, que acrediten que, o amigos de la pareja, gente que pueda dar fe, gente que pueda acreditar en el juzgado, en caso de ser necesario, el hecho de que ustedes hayan tenido una relación, así sea pasajera, lo tenemos que probar por otros medios. ¿Por qué? Porque hay veces que la persona se niega a hacerse el examen de ADN, entonces el juicio continúa y al continuar nosotros tenemos que probarlo por otros medios, entonces tenemos que estar preparados para eso. Siempre se piden por lo menos 3 testigos, 3 a 5 testigos es importante. Después pueden ser también algunos familiares. Después fotos, si tenés cartas que te haya hecho o esas notitas que hacen los novios, ese tipo de cosas, todo eso sirve, porque eventualmente hasta se puede pedir pericial caligráfica. Todo eso sirve como prueba. Después hay que ver también la edad de la criatura, porque también lo que puedes plantear es daños y perjuicios. Hay un montón de fallos favorables por el tema de daños y perjuicios. Otro programa vamos a tratar específicamente el tema de los daños y perjuicios derivados de la filiación y la posibilidad que tiene ahora la madre, por un fallo reciente, de pedir daños y perjuicios también para ella. Así que vos podés pedir daños y perjuicios para la criatura y daños y perjuicios para vos por el solo hecho del no reconocimiento. O sea, quiero que te pida la ley que acredites fehacientemente que él tenía conocimiento de la existencia de la criatura y no lo reconoció espontáneamente. ¿Por qué? Porque tu hijo tiene derecho de identidad. El derecho de identidad es un derecho consagrado en la Constitución. Está consagrado en la Constitución a partir, por medio del Pacto de los Estados de Costa Rica y la Comisión de Derechos del Niño. Entonces el derecho de identidad tiene raigambre constitucional, con lo cual es un derecho muy importante y tiene que ser respetado. Entonces el derecho de identidad de tu hijo, vos como madre y representante legal tenés que hacerlo valer haciendo la demanda de filiación. Es correcto que lo hagas y también es correcto que le reclames daños y perjuicios al padre por el tiempo que lleva sin reconocer y además porque corresponde, porque vos hasta este momento al no pasarte cuota alimentaria vos te estás haciendo cargo sola de todos los gastos, como muchas mujeres también se han hecho cargo también del tema del parto y el daño moral que te ocasiona el hecho de que él niegue la paternidad, porque eso es tratarte mal a vos, o sea, es no reconocer el hecho de que hayan tenido la relación y tratarte mal a vos desde el punto de vista moral. Así que está bien el hecho de que eventualmente si te interesa hacer el planteo de daños y perjuicios, es viable. Bueno, muy bien, ya entonces nos estamos despidiendo. Gracias como siempre a todos los mensajes, gracias a mi mamá que bueno nos mandó un mensaje muy bonito. Programa típico, interrumpir por la cadena. Exactamente, gracias entonces a todas las consultas, vamos a estar
llamándolos oportunamente para poder ya concertar la entrevista. Bueno, Dios los bendiga, como siempre digo, gracias a los apóstoles SICA que nos permiten hacer este programa de bendición. Los esperamos de lunes a viernes de 19:30 a 21 en el estudio de JC Abogados, Avenida Alvear 358, primer piso. Esto es Benavides, como les dije, 19:30 a 21. Muchas gracias. Los que quieren ver los programas anteriores que no los hayan podido ver, pueden verlos en YouTube /La Familia del Derecho o YouTube /Rodolfo Nieto Moreno. Entran todos los programas subidos en YouTube, así que pueden ver los programas anteriores. Que Dios los bendiga a todos. Saludos a mi suegra que estuvo viendo el programa y saludos a todos los vecinos de Los Troncos que nos ven y a toda la gente que realmente nos manda mensajes. Gracias por todo. Dios los bendiga a todos.